Hoy es uno de esos días en los cuales a Horacio Berbisky no le alcanza con 2 notas y hay una tercera que se llama Una diócesis en estado de shock. Se refiere al arzobispado de Buenos Aires porque el Papa Francisco designó allí a Jorge Ignacio García Cuerva a una edad que permite prever que su gestión se va a extender por 2 décadas, porque tiene 55 años y la edad del retiro son los 75. Bueno, esto ha provocado una conmoción política tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Es la diócesis más grande en la capital del país. Sus titulares reciben el trato de primados de la Argentina, suelen acceder al birrete rojo de cardenal y llegan a la presidencia de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal. Y siempre fue o casi siempre fue un bastión del conservadurismo, y cuando el gobierno quiso designar allí a un prelado con experiencia en la organización de círculos obreros como Miguel de Andrea, el Vaticano lo rechazó. Eso fue un equívoco el cual no vamos a entrar ahora porque es una historia, es muy interesante, pero es una historia muy, muy del pasado. Si te interesa, está bien desarrollada en la nota del cohete. Pero bueno, durante 2 décadas, por ejemplo, el arzobispado porteño fue ocupado por el cardenal Antonio Cayano, que al mismo tiempo era obispo castrense, que fue quien adoctrinó a las Fuerzas Armadas en la denominada lucha antisubversiva y el exterminio de toda oposición. Y después estuvo también Antonio Coarracino, que cuando visitó a Videla, que estaba preso en Magdalena, le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le dijo, y aquí, pagando por haber hecho lo que ustedes nos enseñaron, le dijo Videla. Eso contado por el propio Coarracino. Dios mío. Bueno, la designación de García Cuerva en esa diócesis, que el propio Papa Francisco ocupó durante 15 años, fue presentada como el acceso a la condición eclesiástica de un cura villero, para colmo peronista, a quien el ex capellán castrense Rodrigo Vázquez motejó de gay, kirchnerista, amigo de las abuelas y el terrorismo, antimilitar y defensor del LGTB y toda esa porquería. Le faltó decir que era ricotero y ya estaba... Es porque no debe saber lo que es. Bueno, el primero de esos equívocos, el de cura villero, fue disipado por el obispo que lo ordenó sacerdote, Alcides Jorge Pedro Casareto. Dijo, en todos los lugares donde estuvo en un contexto de pobreza, montó organizaciones de promoción de los pobres, y para esto necesitaba plata, que se la pedía a las personas de mayor poder adquisitivo. Bueno, yo hablé con muchas personas de la Iglesia Católica sobre el tema, y un sacerdote de una de las diócesis más castigadas del Gran Buenos Aires me dijo que esa concepción está naturalizada, especialmente en diócesis como San Isidro, donde hay alto poder adquisitivo, y esa es una posición política e ideológica. Los ricos son buenos porque ayudan, y los pobres son pobres porque no trabajan. Y esa mirada justifica el sistema de explotación de los pobres, convertidos en meros sujetos de beneficencia, como si no tuvieran causas propias, como si fueran culpables. Bueno, otros colegas que lo conocieron en San Isidro opinan que García Cuerva es un hombre muy preparado, que no se autopercibe como cura Villedo, aunque ha estado en la cava de San Isidro, pero también en otros lugares que no son la villa, que es peronista, pero más de la derecha del peronismo y no kirchnerista, que es muy amigo de Sergio y Malena, que ha trabajado bien, pero a la vez tiene un gusto por el estrellato, que es ambivalente lo que perciben de él y que hay que esperar a ver qué perfil construye como arzobispo de Buenos Aires. Y que es verdad que le pedía a los ricos, pero también mucho al Estado. Y el historiador italiano Lori Sanata reveló que el Papa Francisco escogió a García Cuerva para que llevara sus saludos a Isabel Perón en España cuando cumplió 90 años. Y García Cuerva también difundió fotos suyas con el expresidente Macri, la exgobernadora María Vidal y la exministra Carolina Stanley. Y sobre los cargos de antimilitarismo,
hay un video, una entrevista que le hicieron en el Obispado de Río Gallegos, que ocupó entre 2019 y 2023, donde desmiente esos cargos. Vamos a escuchar un poquito de esa desmentida. Otro vínculo que tiene su familia con Río Gallegos, justamente el primo de mi papá. Primo Sí. hermano de su papá. Mi papá, su primo es Gustavo Argentino García Cuerva. Gustavo era piloto de Mirage y desde aquí, desde la ciudad de Río Gallegos, partió el 1 de mayo de 1982 en un operativo dentro de la guerra y bueno, y falleció. Fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Sí. ¿Y tuvo oportunidad de conocerlo? Bueno, el padre de García Cuerva es también comodoro de la Fuerza Aérea, y este primo al que él se refiere, de primo del padre, Gustavo Argentino García Cuerva, llegó a capitán y murió en 1982 en Puerto Argentino. Este es un tema sobre el cual yo me he ocupado otras veces, porque hay una política vergonzante del establishment castrense que al celebrar lo que llama el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea tergiversa la historia. En primer lugar, porque no es cierto que el 1 de mayo del 82 haya sido la primera vez que la Fuerza Aérea entró a combate. Eso había ocurrido 3 décadas antes, el 16 de junio de 1955, cuando aviones de la aeronáutica bombardearon la Plaza de Mayo repleta de personas de nacionalidad argentina que se dirigían a almorzar o a cumplir algún trámite. Y hubo 300 personas asesinadas en esos bombardeos. Los primeros ataques fueron realizados solo por pilotos navales, que es lo que todo el mundo recuerda. Pero luego se plegaron también los de la Fuerza Aérea, que tenían que reprimirlos. Y en segundo lugar, hay una tergiversación de la historia, porque García Cuerva no fue abatido por el fuego británico que impactó en su Mirage, como se informó entonces, y como se repite en las ceremonias castrenses sobre el bautismo de fuego. Y según la Comisión Investigadora Interfuerzas, que se formó después de la guerra, dada la falta de autonomía de los aviones de una fuerza aérea que no estaba preparada para ese conflicto, solo podían permanecer sobre los objetivos 2 o 3 minutos para no quedarse sin combustible. Y el camarada de García Cuerva, Pablo Carballo, afirma que en vez de eyectarse, García Cuerva quiso salvar su avión y al descender fue abatido por los cañones de la artillería de defensa aérea del ejército argentino. O sea, fuego amigo, no fuego enemigo. ¿Qué es lo que dice el arzobispo García Cuerva? Que él no es cómplice de esa impostura, y dice con todas las letras en esa misma entrevista que escuchamos un fragmento, que fue víctima del fuego amigo. Bueno, uno de los curas que mejor conoce al nuevo obispo sintetiza en 9 puntos su opinión sobre el pasado, el presente y el futuro del inminente jefe de la Iglesia argentina. No llegó ahí por obra del Espíritu Santo, es un hábil y simpático escalador, muy Francisco, supo llegarle y rosquearlo. En eso es sincero, está contento de este nombramiento, no se lo nota preocupado. Inteligente, hábil, movedizo, rápidamente será presidente de la Conferencia Episcopal. Su opción de trabajar con los más pobres es real. Su trabajo en la cárcel, con la diversidad y otros lugares fue bueno. Creo que va a seguir en esa línea haciéndolo más visible. No es un mal nombramiento para romper el adentro de la estructura eclesial episcopal, donde el 80% es conservador. Es posible que compita con la imagen de Carlos Mujica y que mediatice mucho el trabajo en la villa. No es de la línea pura de los curos villeros como Pepe Di Paola. Es un hábil político, va a ser un peronista simpático, se puede abrazar con todos. Sí le molesta que lo usen políticamente como lo están intentando Massa y Malena. Va a tener un frente opositor importante dentro de la iglesia porque el clero porteño es conservador. Otro sacerdote que trabaja en barrios populares dice: dependerá de las decisiones que tome, no es un pichi, y su peronismo, aunque no kirchnerista, puede jugar a favor. También es inteligencia, no moverá piezas que no le convengan, y a pesar de no ser villero, no es distante con los pobres,
puede producir gestos que ayuden. Las reacciones que ha suscitado hablan de que a muchos les resultará incómodo. Sin duda superará a Poli, que es el cardenal saliente, que es una momia y no se sabe si las pulsaciones le funcionan.